El día de la presentación de mi libro pasó algo bien curioso. Y no fue cuando lo vi publicado en Amazon, ni siquiera cuando fue el unboxing. Fue esa mañana de domingo, con la voz de mi hermano cantando su canción La Costera. Fue con los abrazos y los deseos de la firma de mi gente querida y con los ojitos húmedos de mi mamá. Ahí fue donde acuné esta como sensación de ver un objeto en la mesa y pensar que meses atrás eso existía únicamente dentro de mí. Me cayó un primer 20. Las historias cambian cuando dejan de esconderse. Y quizás por eso escribir cartografía emocional de memorias, cicatrices y espejismos terminó siendo mucho más que un libro. Fue un acto terapéutico total. Fue una manera de volver a revisar partes de mí que pues, se habían quedado en silencio. Porque sí, a ver, uno puede acompañar procesos de sanación, abrir el tarot y leerlo, estudiar el duelo o subirse a constelar en la terraza de un retiro. Y aún así, seguir guardando ciertos rincones de tu vida enterrados bajo tierra. Y creo que el libro nació justamente desde ahí. No desde el Mike, el terapeuta holístico, ni desde el docente que quiere compartir algo. Nació, creo que de algo bastante humano. Desde el cansancio emocional y, por qué no decirlo también, desde el hartazgo de guardarse demasiadas cosas adentro. La noche en que todo comenzó fue durante el mes de junio del 2025. Hacía mucho calor. Yo no podía dormir y, como siempre, dándole vueltas allá a la cama. Tenía recuerdos atorados, emociones viejas que todavía medio raspaban. Tomé el celular, abrí el bloc de notas y empecé a escribir un relato que terminó llamándose La camisa violeta. Sin ningún plan de ejecución ni ninguna intención editorial, solo había algo que honestamente quería salir. Ahí también apareció el nombre de Ángel, el protagonista del libro, que en realidad es mi segundo nombre de pila. Y la verdad es que utilizar Ángel como un alter ego no lo hice tanto como por esconderme, sino como para encontrar pues un lugar saludable, un espejo que me permitiera como cerrar esas historias inconclusas. Pero hubo otra cosa también por ahí, mucho más incómoda, y que es el miedo. El miedo a que leyeran algo que yo todavía no terminaba de procesar, por supuesto, el que dirán mis colegas, mis amigos, mis consultantes, mi familia. Porque además es cierto que el libro maneja temas tabú. Habla de sexualidad, habla de religión, habla de violencia, de la que todos vivimos todos los días. Y por supuesto era ese miedo de pensar que mi historia no pudiera ser lo suficientemente elegante o suficientemente interesante como para ser contada. Pero en algún momento también me cayó un 20, y es que si yo no me atrevía a contar mi propia historia, ¿con qué cara iba a seguir animando a otras personas a que aprendieran a habitar las suyas? Así que Ángel, el personaje, el protagonista de mi libro, terminó convirtiéndose en una especie de mensajero entre quien fui, entre quien sobrevivió y, por supuesto, también como estas partes mías de que estaban tratando de entenderse. Supongo que había algo también de todo mi camino como intentando encontrarse. Por un lado, el diseñador gráfico obsesionado con criterios de estética, con lo visual, lo sensorial, el terapeuta acostumbrado a escuchar historias y de todas esas cosas que la gente suele callar, el tarotista que hibrida historias junto a otros, o inclusive ese buscador espiritual que también fui, que nos muestra que la fe también puede existir dentro de las contradicciones humanas. Así que escribir no se convirtió tanto como en la labor de decir voy a volverme un autor, voy a ser un escritor, sino más bien creo que fue, hoy ya lo entiendo así, como la consecuencia natural de las formas y las funciones que soy y que he sido. Y escribí 40 relatos. 40 relatos, 40 historias, dentro de las cuales 10 se quedaron fuera como de ese canon oficial. Pero pasó algo muy curioso, porque el proceso de depuración de narrativas también es muy simbólico. Escribir no solamente consiste como en sacar cosas así de tu ronco pecho, sino también implica elegir qué es lo que merece quedarse. También entendí por qué el libro terminó llamándose así: cartografía emocional de memorias, cicatrices y espejismos, y no como originalmente lo había pensado. Y es que fíjate, una cartografía no es como tal el territorio, es como este intento de orientarse y de meterse en algo, a navegar en algo que es más profundo. También las memorias, porque es esta construcción emocional que hacemos para entender lo que pasa en nuestra vida. Y la palabra cicatrices. Las cicatrices aparecieron porque me cansé de alguna manera de esa exigencia que sucede en todos los que nos dedicamos a estos rollos espirituales, de aparentar que todo está bien. Y también fue una forma de honrar y de darle su lugar a un complejo que tuve y que me acompañó durante muchos años, porque de joven yo tuve mucho acné y eso me generó secuelas. El significado emocional, profundamente espiritual, porque las cicatrices son el testimonio de que hubo una herida, pero la herida también cerró.
y que el que haya herida no cancela la gratitud y el que haya habido dolor no cancela la luz. Y eso me llevó también como esta bonita contradicción del ser humano. Uno puede tener amor y duelo al mismo tiempo, puedes tener fe y cansancio simultáneamente, luz y cochambre, espiritualidad y tabaquismo. Y quizás la autenticidad comienza cuando dejamos de amputar partes de nosotros para encajar en esas versiones que son más digeribles. Y eso derivó también a la palabra espejismos, porque el espejismo es esa expectativa de aquellas personas que imaginamos que se iban a quedar o de esas versiones de nosotros mismos que seguimos creyendo que iban a permanecer si nos sentíamos lo suficientemente chingones o lo suficientemente fuertes. Pero también espejismos, lo decía en la presentación, porque nos reflejamos unos con otros y uno no se descubre lo suficiente hasta que no sabes cuando eres mirado con amor, cuando eres mirado con rechazo o cuando eres mirado con ausencia. Y mientras escribía, que fue un proceso que duró como 9 meses, empecé a notar cómo ciertos recuerdos dejaban de ser como fragmentos hechos bola y empezaban a encajar como si fueran piezas de rompecabezas. Sobre todo pude darme cuenta de mis propios patrones de apego y lo mucho que suelo tardarme en poner límites. Notar eso cambia profundamente tu perspectiva. Hay dolores que empeoran porque viven encerrados y ahí se quedan. Y cuando los liberas y los abres, empieza a haber comprensión. El día de la presentación del libro, leí en voz alta el relato de Las sandalias del adiós, donde hablo de la muerte de mi abuela. Y ahí es donde entendí también otra cosa. El amor no siempre se queda en los cuerpos, se queda en los objetos cotidianos, en las acciones del día a día, en las mañas, en las manías y pues sí, a veces en los silencios que se instalan en casa cuando esa persona querida ya no está. Escribir eso ciertamente fue muy doloroso. Hoy por hoy lo vuelvo a leer y vuelvo a llorar como si fuera la primera vez. Pero reconozco también en ese relato un amor profundamente reparador, muy sanador cada vez que recuerdo a mi abuelita. Mucha gente no escribe su historia porque cree que no es lo suficientemente interesante, importante o bonita que contar. Y ahí sí, me quiero detener tantito. Una de las cosas, creo yo, más nefastas que nos enseñaron es que solo merecen ser narradas las vidas extraordinarias, las biografías de los héroes, de los grandes dramaturgos o de los científicos más brillantes. Y honestamente, a estas alturas de mi vida yo no creo en eso. Hay una dignidad enorme en las historias comunes, en la grandeza de sobrevivir, en volver a empezar. Hay belleza de verdad en amar mal y luego aprender a amar mejor. Hay un gran decoro y respeto en sostener una familia mientras te estás deshaciendo por dentro. No creo que todo el mundo tenga que escribir precisamente un libro, pero creo que sí, tenemos todos el permiso de podernos narrar. Aunque sea feo, o que tenga faltas de ortografía, o que salga con groserías, o aunque tu redacción no sea la mejor, o aunque a lo mejor eso que escribiste no salga de tu libreta. Hoy, viendo hacia atrás, me quedo con algo, que lo importante no es como tal el lanzamiento o esta nueva etiqueta de escritor, sino más bien la reconciliación que es posible de tener con uno mismo, de poder regresar al pasado sin avergonzarme de él, sin esconder mi historia y sobre todo sin convertirlo únicamente en herida. Yo recuerdo específicamente haberle dicho algo a mi hermano Diego cuando estábamos haciendo la portada y yo le dije, no quiero un ángel perfecto, quiero que tenga sus alas rotas, que se note que ha vivido. Y yo creo que eso también aplica para las personas. Nadie salimos limpios de la vida. Y sin embargo, creo que podemos aprender a vivirla con mucha más ternura. Si algo de esto que te he compartido te tocó alguna fibra, te comparto que mi libro está disponible en Amazon. Y si hay algo dentro de ti que lleva tiempo como queriendo salir, tal vez a lo mejor esto puede ser un buen momento para que le empieces a dar forma. Porque, pues cuando una historia encuentra su lenguaje, deja de pudrirse en silencio. Y a veces, eso basta para volver a casa.